Buenos días, hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en su hogar. Damos gracias al Señor porque tenemos nuevamente una oportunidad de aprender más de la Escritura, alimentarnos y fortalecernos en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen al texto que vamos a estar ahora reflexionando, aprendiendo, que es Efesios capítulo 5, así que quiero que me puedan acompañar a este texto en Efesios 5, versículo 28, y vamos a continuar con la serie que hemos estado aprendiendo, que hemos estado haciendo en cuanto a la carta a los Efesios. Efesios 5, 28 dice, en adelante vamos a leer hasta el versículo 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto es muy acorde, muy pertinente para lo que estamos hoy día viviendo. Es muy necesario que nosotros aprendamos también como iglesia a tener un temor, pero también una diligencia especial de nuestra familia, darle la importancia a nuestra familia como se debe. Y en este caso Pablo está abordando en el tema, y él lo ha estado haciendo desde el versículo 23 en adelante, acerca del matrimonio. Y creo yo, a la luz de la palabra, que en esta circunstancia donde estamos viviendo es muy necesario que en los matrimonios nosotros estemos fortalecidos como matrimonios. Y vamos a tener un tiempo de oración ahora, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría en cuanto a la Escritura. Señor, vamos delante de usted pidiéndole que usted nos abra nuestro entendimiento. Señor, queremos ver el diseño de usted en el matrimonio, y queremos, los que estamos casados y algunos que se van a casar, que entendamos muy bien esto, Señor, que es importante, algo sagrado, que usted, una institución sagrada de usted. Y te rogamos, Padre, que en este caso especialmente los esposos podamos comprender y ser transformados por medio de tu palabra. Gracias porque aquí tenemos un estímulo también en cuanto a lo que estamos viendo ahora en nuestro país y en el mundo entero. En Cristo Jesús, amén. Bueno, acá el texto está hablando del rol que debe cumplir el esposo en el matrimonio. Pablo ya algo que ha estado abordando en los versículos anteriores. Pablo ha hablado de que el esposo debe tratar a su mujer como Cristo a la iglesia. La relación que el esposo debe tener con su esposa debe ser similar a la de Cristo con la iglesia. Y ya Pablo abordó que el rol del esposo debe ser amar a su esposa. Es interesante que 3 versículos hablan del rol de la mujer en el matrimonio, pero 9 versículos hablan del rol del esposo en el matrimonio, para que veamos cuánta responsabilidad tiene el esposo, el varón, en el matrimonio. Pablo ya está abordando de que el marido debe amar, y da el ejemplo sublime que tenemos de un amor abnegado, sacrificial, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, entregándose en la cruz del Calvario por su futura esposa, por su esposa, que es la iglesia, por la comunidad de creyentes que iban un día a depositar su fe en el Evangelio, iban a ser convertidos por la palabra. Bueno, Cristo en la cruz del Calvario estaba muriendo por aquellos y demostrando su amor, no porque la iglesia o el pueblo que iba a creer en Él tenía algo especial, o porque fuese buenas personas, no, dice la Escritura todo lo contrario, incluso porque aunque éramos pecadores, Cristo quiso entregar su vida
por este pueblo y redimirlo. Merecía juicio este pueblo, merecía castigo de Dios, pero Cristo se despojó de su gloria para venir al mundo y en esa cruz cargar con el pecado de nosotros, de la iglesia, y para limpiarnos. Y ese amor de entrega, de sacrificio, de darse todo por sí, es el ejemplo que tenemos los esposos, que de la misma forma debemos amar a nuestras mujeres, con entrega, dedicando nuestra vida a ellas y con un propósito, porque Cristo murió con un propósito. ¿Recuerdan? Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la crucifixión, de que Cristo está limpiando ahí, expiando los pecados de su iglesia, de su pueblo. De tal manera que, hermanos, nuestra función es una función espiritual de poder, con la Escritura, con la palabra de Dios, poder también ayudar a nuestras mujeres, a nuestra esposa, a que ellas crezcan en el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad y sean transformadas. Nosotros debemos ser líderes espirituales con ellas, sacerdotes del hogar, donde podamos también alimentarla, guiarla a través de la Escritura. Y más en esta circunstancia donde nuestras esposas quizás son más sensibles, dice la Escritura que son vasos más frágiles y necesitan que el hombre pueda resguardarla frente a lo que se está viviendo. Así que un gran desafío para nosotros, de que podamos como seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en también ser un líder espiritual que santifique a nuestra esposa, que la ayude en su crecimiento espiritual, que ella se parezca más y más al Señor Jesucristo, en lo que piensan, en lo que dicen, y ser un puente, un medio para eso, donde ellas se sientan protegidas, cuidadas y guiadas, conducidas a través de la palabra de Dios, frente a esta circunstancia, porque obviamente que hay temor, hay angustia. A veces no se sabe qué va a pasar más adelante, qué va a pasar incluso con los hijos, si es que este matrimonio tiene hijos, qué va a ocurrir más adelante, y hay muchas preocupaciones. Y ahí el esposo debe ser un líder que ame, que se entregue por su familia, por su mujer especialmente, la cual debe estar ahí alimentándola, ayudándola, dándole crecimiento en la Escritura, en la palabra, santificándola, siendo alguien que a través de la palabra pueda conducirla. Ese es el modelo que vemos aquí en la Escritura, de Cristo entregándose por su esposa, y así el esposo debe entregarse por su mujer. Ya dio Pablo ese ejemplo, ¿verdad? Cristo entregándose en la cruz por su esposa para santificarla, pero ahora va a dar otro ejemplo más el apóstol Pablo, que tiene que ver con que el esposo debe amar a su mujer, no solamente como Cristo amó a la iglesia, sino que debe amar a su mujer como si su esposa fuese una misma carne con él, que debe amarla como si fuese uno, que su esposa fuese su propio cuerpo. Esa es la idea que Pablo va a abordar. Por eso el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y Pablo va a enseñar aquí algo que es algo muy, muy especial, muy impresionante, que va a hablar de esta unión del matrimonio. Aquí va a hablar algo que hermano, en la unión del matrimonio va a abordar Pablo, que es una unión espiritual, una unión emocional y también una unión física. Porque en las relaciones sexuales el esposo y la esposa se unen, y esa unión física une también todo lo demás, emocional y espiritual. Es algo que el Señor hace, porque Él instituyó el matrimonio para que fuese el hombre y la mujer una sola carne, y para que ya no sean dos, sino uno, y que debe dejar. Después va a citar Génesis capítulo 2, cuando Adán y Eva se unen
entre sí. Entonces pasan a ser una persona, una persona y toda la unión que es espiritual, emocional, física, pasa en el matrimonio. No fuera del matrimonio, no entre un hombre y un hombre, no una mujer, no. La Biblia habla, el diseño de Dios, el diseño original, perfecto, sagrado de Dios, es entre un hombre y una mujer, y eso es un vínculo, hermanos, que es indisoluble, que sea una sola carne. El Señor dice que ya son una sola carne y eso no se puede romper, pasan a ser. Y el Señor también enseña en otros textos, por ejemplo en Mateo, acerca del divorcio, dice, el Señor enfatiza esto de que no puede haber adulterio, no debe haber infidelidad porque son uno. Y no puede incluso ver un divorcio, no se puede romper. Y dice el Señor, fíjense la unidad, dice en un texto, de que si uno de los dos se divorcia, por así decirlo, y va y se casa con otro y tiene relaciones con otra persona, estaría adulterando. ¿Por qué? Porque todavía no se ha rompido el vínculo principal, el vínculo original que hubo. ¿Por qué? Porque pasan a ser una sola carne. Es interesante también en Corintios capítulo 6, cuando Pablo ahí habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros somos uno con el Señor, que Dios mora en nosotros. Habla ahí también de la fornicación y dice, no podemos nosotros dar nuestro cuerpo a una ramera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pertenece a Dios y somos uno con Cristo. Es como si Cristo, y Pablo habla ahí, como Cristo tuviese relaciones con una ramera. Eso es algo, una aberración, por así decir, porque somos uno en Cristo. Bueno, hermanos, aquí Pablo está enseñando respecto al matrimonio y realmente las cosas que él habla son bien importantes, porque el día de hoy, hermanos, el matrimonio no se ve así. Se ve como algo, un trámite listo, o ni siquiera hay gente que se quiere casar en el día de hoy. Obviamente que no conoce al Señor, pero creyente, hermanos, es una institución sagrada, que no se puede romper porque forman la persona, el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y con ese argumento está hablando a los esposos y está diciendo, traten a su esposa como si fuese su mismo cuerpo, su misma carne. Deben tratarla de esa forma. Y Pablo dice, aquel que, obviamente el hombre como tiene un cuerpo, ¿verdad? El hombre, ¿qué hace con su cuerpo? Lo alimenta, le da abrigo, ¿verdad? Cuida, se baña, se limpia, hace con el cuerpo, quiere algo natural de un hombre y también de una mujer, de que cuide su cuerpo, ¿verdad? Que lo sostenga, ¿verdad? Que le dé alimento, etc. Y que se preocupe de su cuerpo. Bueno, Pablo está diciendo esto, el esposo de esta manera, como se cuida su propio cuerpo, debe cuidar a su esposa, porque es una sola carne con su esposa, no está ajena. Y dice, si alguien cuida su cuerpo, que es su esposa, entonces está cuidándose a sí mismo realmente, porque son una sola carne. Así mismo se ama, dice. El que ama a su mujer, así mismo se ama. ¿Por qué? Porque son uno. Bien, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Algo natural, como mencioné, de que alguien cuide su cuerpo. Nosotros nacemos, nos formamos y vamos aprendiendo, pero ya después algo natural donde podamos nosotros de forma alimentarnos, ¿verdad?, a darnos abrigo. Cuando habla de sustento acá el texto, cuando habla Pablo de sustento, se puede traducir como alimento. Y es una palabra que también se utiliza, que utiliza el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 6:26, cuando dice que Dios alimenta las aves del cielo. Entonces Pablo aquí está hablando del sustento en el tema material, en el alimento. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo, ¿sí? Y también cuando aquí habla de sustento y habla después de el cuidado, ahí
la idea es cuidado en el sentido de abrigo y de protección. Pablo lo utiliza en otro texto, esta palabra cuidar, en 1 Tesalonicenses 2:7, y habla del cuidado que él tenía con la iglesia. Era como un pastoreo y que él cuidaba de forma tierna a los hermanos en el sentido espiritual. Y esa es la misma idea que Pablo está abordando acá, en cuanto de cómo el hombre debiese cuidar a su esposa, proveerle alimento, ¿verdad?, sostén de forma material, pero también es un alimento y un cuidado también espiritual, como un pastor que cuida a su oveja. Y es un ministerio principal del varón, hermanos. Es un principal ministerio de nosotros es amar a nuestras mujeres. Esa es nuestra función. Usted está casado, tiene que entender eso, de que su principal ministerio no es su trabajo secular, no son sus hijos, su principal ministerio, no es incluso el servicio a la iglesia, sino que su principal ministerio es su esposa. En primera de Timoteo 3, hablando Pablo a Timoteo acerca del obispo o del anciano, el pastor, está diciendo ahí los requisitos, 1 Timoteo 3. Y dice, lo primero de los requisitos es que sea un hombre de una sola mujer. Increíble eso, notable. Pablo dice, bueno, si usted quiere ser obispo o pastor, si usted es necesario. Hay unos requisitos para esto, ¿no? Cualquiera puede ser pastor o un líder de una iglesia, sino que dice, primero debe ser hombre de una sola mujer. O sea, primero Pablo, la prioridad es que el varón entienda que su ministerio principal es el matrimonio y su familia. Si no es un hombre, una sola mujer, si no es fiel a su esposa, si no ama a su esposa de esta manera, o luchando para esto, dice, no puede ser pastor, no puede ser un líder de una iglesia. Si él no tiene a su hijo en sujeción, que es algo que después lo vamos a ver. Pero esto es un requisito para todos los cristianos, o sea, todos los cristianos debemos apuntar a eso. Si, ahí en 1 Timoteo 3 habla también de que él tiene que tener en sujeción a sus hijos, que los hijos le obedezcan, que le respeten, que él sea un líder en su hogar. Y dice, si él no cuida su hogar, si no es buen administrador, si no es alguien que sostiene a su hogar, si no es alguien que se preocupa espiritualmente de su hogar, no puede ministrar, no puede ser un líder en la iglesia. ¿Cómo va a hacerlo si no puede cuidar su iglesia pequeña, por así decirlo? Si no cuida su iglesia pequeña, no va a ser un buen líder en la iglesia más grande, es imposible. Por eso es muy sabio los requisitos bíblicos en 1 Timoteo 3. Y hoy cuántos siervos o ministros, por así decirlo, que a causa de su familia, que han descuidado su familia, ahora no pueden estar en el ministerio. Y el Señor nos libre de eso, nos libre y orar para que todos nosotros, hermanos, todos tengamos una prioridad en nosotros, en nuestra vida, de cuidar nuestro hogar, cuidar nuestra familia, ser hombres, líderes, no solamente de llevar el pan a nuestro hogar, que es una responsabilidad que nosotros tenemos, sino también de cuidar de forma espiritual a nuestro hogar, que es algo importantísimo, algo que va a marcar toda la eternidad incluso, si somos fieles en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si somos fieles en nuestro hogar, enseñando la Escritura, pastoreando, eso va a tener repercusión incluso en los hijos, de que los hijos, cuando se convierten, van a tener una herencia, digamos, eterna. Bien, pero esto es muy importante lo que Pablo está diciendo aquí. Y después, noten, dice versículo dice, versículo 29, sino que la sustenta y la cuida. Y fíjense, de nuevo va a tomar el ejemplo de Cristo. Como también Cristo, ¿a quién? ¿Cómo sostiene? ¿Cómo cuida? ¿Cómo debe el hombre cuidar, sostener a su esposa? Dice, como también Cristo cuida y sostiene ¿a quién? A la iglesia. Y esto es hermoso, hermanos. Pablo en cada uno de sus versículos está pensando
Cuando Pablo enseña algo, siempre está el Evangelio. Siempre está el Evangelio ahí. La mente del apóstol Pablo está inundada en el Evangelio. El Evangelio para el apóstol Pablo era algo increíble, algo que era lo principal que estaba gobernando su mente, porque el Evangelio, hermanos, es todo del cristiano. Si nosotros no sabemos, los hombres, no sabemos amar a nuestra esposa, es porque realmente no hemos conocido el Evangelio. Porque no hemos profundizado en el Evangelio. Si a la esposa le cuesta someterse a su esposo, es porque realmente no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. ¿Por qué la esposa no ha entendido la humillación de Cristo? Que Cristo dejó todo para servir. ¿Por qué el esposo es tan egoísta, tan orgulloso? Es porque no ha sido expuesto al Evangelio continuamente. Su corazón no ha sido expuesto al Evangelio, lo que mantiene a raya el orgullo, hermanos, la soberbia. El egoísmo es entender quién es Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso aquí Pablo de nuevo saca a colación a Cristo entregándose por la iglesia. Pero aquí habla de una forma que ahora el Señor lo está haciendo en su iglesia, que la está cuidando y que la está sosteniendo. Hermanos, esta es una increíble verdad que todos nosotros, incluso en este tiempo, debemos tener en cuenta. Que si somos la iglesia del Señor, si el Señor se entregó a sí mismo, entregó todo por sí, todo por nosotros, en la cruz del Calvario, para limpiarnos, para que nosotros podamos tener limpieza de pecado, para que podamos ser regenerados, para que podamos tener una vida nueva, santo, para tener la glorificación después en la eternidad. Todo el Señor lo hizo. Si entendemos eso, vamos a entender, hermanos, que hoy en día estamos bajo la mano de Él, bajo la protección de Él. En esta circunstancia difícil que estamos viendo, el Señor cuida y sostiene a su iglesia. Él no es como nosotros, que a veces andamos, que nuestro amor a veces es alterable, se altera, a veces andamos bien, a veces andamos mal, nuestros sentimientos van y vienen. No, el Señor es un Dios perfecto. Cristo es el perfecto esposo, de tal manera que su amor no varía por las circunstancias. El amor que Él tiene a su novia, hermano, no varía. Que tiene amor hacia nosotros, ese amor no varía. Y Él está ahí supliéndonos, está ahí cuidándonos frente a cualquier circunstancia adversa. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, ninguna cosa, ni tribulación, angustia, ni hambre, ni gente, ni siquiera potestades, ni los ángeles pueden separarnos del amor de Cristo. El amor de Cristo, hermanos, que excede todo conocimiento. Él entregó todo ahí en la cruz del Calvario. Y sigue, dice la Escritura, intercediendo al Padre por los suyos, por su iglesia. Él nos da, hermanos, sostén a través de su palabra. Él nos fortalece por medio de su Espíritu en nosotros. Él nos provee, así como Él cuida de las aves, Él también cuida de nosotros. Él es fiel y justo. Él es fiel, es inmutable, no cambia, no varía, Señor. Cuida de su novia, cuida de su esposa. Gloria al Señor por eso. Hermano, en esta circunstancia entendamos eso, que como iglesia somos el mismo cuerpo, estamos unidos al Señor y por eso Él sostiene y la cuida, porque Él está sosteniendo su mismo cuerpo. Y esta idea de cuerpo ya lo ha estado mencionando, el apóstol Pablo lo ha estado enseñando ya en otros pasajes. Por ejemplo, vamos a capítulo 1, versículo 23, fíjense, Pablo ya lo está enseñando, la cual, hablando de la iglesia con Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es cuerpo, es el cuerpo de nuestro Señor y Él es la cabeza de este cuerpo, ¿sí? Y como cabeza de Él está liderando hoy en día a la congregación, a la iglesia. Capítulo 4, versículo 15, fíjense, también habla de esto, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablando de esta unidad que nosotros tenemos como creyentes, debemos estar utilizando nuestros dones,
¿verdad? Y creciendo mutuamente, pero aquí el que da el crecimiento al fin y al cabo es la cabeza. La cabeza, ¿quién es? Cristo. Y otros textos más, Pablo aborda acerca de que la iglesia es el cuerpo de Él, es el cuerpo del Señor. No se nos dice en este pasaje de qué manera, en Efesios 5, de qué manera Cristo quizá específicamente sostiene este cuerpo. Nosotros sabemos que toda la Escritura habla de que Él a través de las palabras nos sostiene, nos santifica, nos alimenta, nos guía a través de su verdad, a través de su palabra, y también nos sostiene a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da alimento y abrigo. El Señor provee en escasez. La razón, dice acá el apóstol Pablo, la razón de por qué el Señor hace esto, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, somos uno. Increíble, hermanos, eso, entender que Pablo, en toda la carta de Efesios, su tema central es la unidad que el creyente tiene con Cristo, la unidad que la iglesia tiene con Cristo, somos uno. Cuando nosotros creímos por fe, pasamos a ser uno con el Señor, uno. De tal manera que Pablo ha abordado todo eso en los capítulos anteriores de esta unidad que ha habido. Pero algo que a Pablo lo sorprende, lo maravilla y bendice al Señor por esto, es por la gracia de Dios a través de nosotros. Porque ahí habla Pablo en el capítulo 2 particularmente de que Cristo en la cruz del Calvario estaba uniendo a un pueblo, en un solo hombre, en un solo cuerpo, estaba uniendo a diferentes pueblos, que el pueblo judío y el pueblo gentil. Ahí en la cruz del Calvario el Señor está reconciliando estos pueblos con Dios. Y este cuerpo que es sin discriminación racial, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos solamente tenían como la garantía, entre comillas, era el pueblo escogido por Dios. Y ellos pensaban que ellos iban a ser los salvos, ¿verdad? Y que Cristo el Mesías iba a reinar solamente sobre ellos. Pero Pablo queda maravillado cuando entiende esta verdad de que los gentiles también son incluidos a este cuerpo, a este pueblo que es la iglesia, y cuál es la unión íntima entre la iglesia y con Cristo, que Pablo queda maravillado cuando profundiza en esa verdad. Por eso Pablo dice en el versículo 32, grande es este misterio. Misterio significa algo que está oculto en el pasado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor no había revelado de forma tan gráfica, ¿verdad?, tan clara de esta unión de la iglesia con Cristo y de que los gentiles también tenían la oportunidad de ser salvos y de pertenecer a nosotros, de estar incluidos en este pueblo. Y dice Pablo, grande este misterio, grande este misterio. Y dice, yo lo digo no en el matrimonio simplemente, que esto es maravilloso para Pablo, el matrimonio, es sagrado, pero Pablo su mente estaba puesta principalmente en el Evangelio. Dice, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Este misterio, hablando de que este misterio es sorprendente, sublime, es maravilloso. Grande este misterio que ahora se nos ha revelado. No es algo que está oculto, sino que ya lo he expuesto y lo expongo. Pablo hablaba de esto siempre. Noten que en el capítulo 3 habla de este misterio, para que entendamos que Pablo ya lo ha revelado. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Versículo 5, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Nosotros tenemos esa revelación, dice Pablo ahora. Versículo 6 va a decir cuál es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo, ¿qué cosa? Cuerpo
¿Cuerpo de quién? De Cristo. Y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo está maravillado. Otro texto, por ejemplo, donde podemos ver cómo Pablo, él queda sorprendido por la inescrutable sabiduría de Dios en incluir a los gentiles, algo que no se había pensado antes, y que Cristo y la Iglesia van a ser un solo cuerpo, son un solo cuerpo. Romanos 11, 33 y 34 vemos cómo Pablo alaba al Señor por esta gran verdad. La sabiduría de Dios en el Evangelio. Pablo ya ha dicho en el capítulo 2, versículo 6, que a través de la crucifixión, Cristo estaba ahí en la cruz, estaba reconciliando con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo. Ya hace un paralelo entre la unión marital de una sola carne en el matrimonio, con una sola carne la Iglesia y Cristo. Y cita Génesis 2:14. Dice, por esto, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien, Pablo está hablando de esta unión especial entre la Iglesia y Cristo. Dice después, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hace una conclusión de esto, de su enseñanza. Pablo dice en primer lugar, por lo demás, concluyendo, cada uno de vosotros, hablando de los maridos, ame también a su mujer como a sí mismo. El marido entonces debe amar a su mujer como a sí mismo, ya que es una sola carne con ella, de manera que debe cuidarla y sostenerla como si fuese parte de él, proveerle el cuidado que ella necesita. Y Pedro, por ejemplo, habla de que ellas son vasos más frágiles, más delicados son. Por tanto, debemos, hermanos, tener empatía, no ser egoístas con nuestra esposa, escucharla de forma práctica. Ellas son muy distintas a nosotros. Ellas necesitan cariño, necesitan que uno esté escuchándola, sus necesidades, que uno esté orando también por ellas. Él es el pastor, ¿verdad?, de nuestras almas. Y un teólogo dijo respecto a cómo el esposo debe cuidar a su esposa, y dijo que la mejor regla que puede usar para cumplir esto, o para hacer esto, por así decirlo, tratar de hacerlo, porque hay una lucha en nuestro corazón, es difícil. Digamos, nuestro corazón tiende al orgullo, tiende a la soberbia, tiende al egoísmo, a no preocuparnos por los demás. Eso es algo que la carne está luchando, ¿verdad? Que lucha. Todos nosotros, hombres o mujeres, lucha eso con la carne. Pero un creyente, obviamente, puede vencer y puede, a través del Evangelio, puede ser guiado de cómo debe amar a su esposa. Y la regla que dice el teólogo es la regla de oro, que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. En otras palabras, lo que usted quiere que le hagan, eso es lo que usted debe hacer. En otras palabras, ponerse en lugar de la otra persona. Bien, entonces, eso es un desafío. Las cosas que a mí me gustaría que me hiciesen, yo debo hacerlo con la otra persona. La esposa después finalmente dice, el apóstol Pablo dice que la mujer debe respetar a su marido. Esa palabra interesante, a respetar, que significa, es una palabra en el griego que es fobeo. De ahí viene la palabra fobia, de un miedo, de un temor, profunda reverencia. Bueno, siempre esta palabra se utiliza para el Señor. Sin embargo, esta palabra, hermano, aquí en el contexto está hablando obviamente de los hombres, de la mujer, la relación con su esposo, que no debe ser de un miedo, digamos, que quede paralizada, de una fobia, no es eso, sino que es un respeto, una reverencia, un profundo respeto que la mujer debe tener con la cabeza del hogar, que es el líder, que es su esposo. Y no es que ella sea inferior,
ya lo habíamos dicho anteriormente, sino que los dos son iguales en posición delante del Señor. No hay alguien superior o inferior. Hoy en día como que se lucha con eso, el feminismo, el machismo. La Escritura no, hermanos, la Biblia no habla de machismo, no habla de feminismo. La Biblia, el matrimonio cristiano, eso debe estar fuera, hermanos. La Biblia no habla de eso, no aprueba ni el feminismo ni el machismo. Habla de dos personas que se unieron en un vínculo perfecto por medio de Dios, una espiritual que ahora se complementa el uno con el otro. La mujer, por tanto, es ayuda idónea del esposo. Es una ayuda, alguien que está ayudando a que él, como líder, cumpla su función, cumpla con el llamado que Dios le encomendó de glorificarle, de extender su reino sobre la tierra. La esposa debe ser una plataforma, por así decirlo, para que el esposo sea más y más como Cristo. Y debe sujetarse, respetar a su esposo, pero también tiene la idea de obedecer a su esposo, siempre y cuando él enseñe la Escritura. Cuando él se sujeta a la Escritura, a la palabra de Dios, la esposa debe ser sumisa en lo que él está enseñando y lo que el esposo quiere tomar en ciertas decisiones también. Obviamente se conversan cosas, el esposo no debe anular a su esposa, debe escucharla, pero la esposa debe oír a su esposo, respetarlo como líder. Bien, un desafío para el matrimonio en esta circunstancia de fortalecerse en Dios, en la palabra, de amarse mutuamente, de el esposo principalmente cumplir su rol como líder, un líder amoroso como el Señor Jesucristo. Y también tenemos una gran promesa acá, hermanos, como iglesia, de que el Señor está sosteniéndonos y está cuidándonos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Él está sustentando a su cuerpo, que es la iglesia. Y nada, hermanos, nada va a impedir, nada nos va a separar, nada, hermanos, va a destruir a la iglesia, nada va a hacer que la iglesia decaiga. Estamos en las mejores manos. Nuestro esposo, como iglesia, es el mejor esposo, un líder amoroso, un líder tierno, un líder que se pone en el lugar de nosotros, un líder que no es egoísta, un líder que está preocupado constantemente, un líder que nos promete que nada nos va a faltar, nos promete que cuando hay temores, Él va a estar ahí para alentarnos. Y es el mejor esposo que vamos a tener como iglesia. Y damos gloria al Señor por Él. Y así como Él es nuestro esposo, dice la Escritura que nosotros tenemos que constantemente sujetarnos a Él como cabeza. Y lo que nosotros aprendimos el día de hoy es algo que el Señor nos está instruyendo por medio de su palabra. Y como Él es nuestro Señor, Él es nuestro esposo, Él es nuestra cabeza, debemos sujetarnos a lo que dice la palabra, al patrón. Hermanos, hermanas, ¿quién diseñó el matrimonio? Ya para finalizar, lo diseñó Dios. ¿Quién es el creador del matrimonio? Dios. Lo hizo en Génesis capítulo 2. Ahí está el diseño perfecto del matrimonio. ¿Y saben cuál es la persona que más sabe del matrimonio? No es la psicología, no es los hombres, las cosas científicas, un montón de cosas. ¿Saben quién es el que sabe más del matrimonio? Es el que lo creó, es Dios. Y Dios promete un matrimonio agradable delante de Él, perfecto, que realmente sea maravilloso y haya satisfacción mutua y que glorifiquen a Dios. Es Dios, Dios lo sabe. Y Dios en su sabiduría quiso plasmar esto, el manual para nosotros, para tener un matrimonio fructífero, alegre, gozoso, que haya menos problemas, ¿verdad? Y es aquí, Efesios capítulo 5. Si queremos tener un matrimonio realmente agradable, lleno, pleno, que glorifique al Señor, el esposo debe amar a su esposa como Cristo. Y la esposa debe sujetarse a su esposo, obedecerle, respetarle, como la iglesia lo hace voluntariamente,
viendo el amor del esposo, viendo el sacrificio del esposo, se somete voluntariamente, en amor, hacia su Señor, hacia su cabeza, aquí en el varón. Que el Señor nos ayude, que podamos, hermanos, mostrar el Evangelio en nuestro matrimonio y en nuestra familia. La gente necesita ver el Evangelio, ver cristianos que realmente son luz y sal, ver cristianos que no siguen la corriente de este mundo, no siguen lo que el feminismo está enseñando o el machismo enseña, sino que siguen la Escritura. Y el hombre y la mujer son transformados, los cristianos son transformados no por este siglo, como dice Romanos 12, 1 y 2, sino son transformados su mente, su pensar, por medio de la palabra de Dios. Ese es nuestro molde. La palabra no debe adecuarse a nuestra cultura, no debe adecuarse a nosotros, lo que nosotros queremos, sino que nosotros debemos de adecuarnos a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a esto, ser práctico, amar de forma práctica a nuestras mujeres y que la esposa ame de manera práctica, respete a su esposo de manera práctica. Les mando un abrazo y vamos a orar. Señor, le agradecemos por su palabra, te rogamos, Señor, porque tu palabra es perfecta. Como dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gracias, Padre, porque en tu palabra hay sabiduría. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y nosotros ayúdanos, Señor, a que la autoridad de la palabra, el manual que usted instituyó para el matrimonio, sea vivo en nosotros como creyentes. Y más en estas circunstancias, Señor, que estamos viviendo, donde los matrimonios, las familias estén fuertes, Señor. Fuertes en ti. Si hay familias fuertes, Señor, van a haber iglesias fuertes, donde van a haber líderes, Señor, fuertes. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, que los varones principalmente cumplan su labor, que dejen su orgullo, dejen su egoísmo, dejemos nosotros nuestro egoísmo y miremos a Cristo como Él, el modelo perfecto, sublime de un esposo. Él se entregó por su esposa en la cruz, dio su vida por ella. Él ahora está sosteniendo y cuidando a su cuerpo, que es la iglesia, de forma espiritual, de forma material, en todos los sentidos. Ayúdanos, Señor, a imitar su ejemplo y así glorificarte y llevar un matrimonio que sea pleno, exitoso. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.